el primer cuento que abre este libro. Y entonces pensé, digo, pues lo voy a cerrar con otro que sea lo opuesto. Y entonces ahí es donde lo que ha comentado antes Juan Jesús, he escrito un relato de ciencia ficción en el que mezclo la realidad y la ficción, porque yo me incluyo como un personaje literario más. Un hombre del futuro, un niño del futuro, lee este libro, cuando ya no existen los libros, porque los libros van a desaparecer como objeto físico, pues seguramente no sabemos cuánto durará, pero posiblemente se extinga. Y en el año 2456, un niño encuentra este libro en una maleta de su tatarabuelo y lo lee, y claro, como ya estamos en el 2456, pues puede viajar en el tiempo y decide venir a Córdoba a ver quién es el que había escrito este libro, ¿no? Y entonces, pues, a mí cada vez me va gustando más incluirme como personaje literario. Aquí aparece, por ejemplo, que yo pues, que voy para el Instituto Góngora, que estoy allí, que voy a recoger mi hija del colegio, etcétera, etcétera. Me parecía que, bueno, le dábamos así como una especie de circularidad a la obra, ¿no? Al incluir unos orígenes que se remontan, pues, bueno, en la tradición judeocristiana, y un fin en el que pretendemos hablar ya de ese futuro en el que posiblemente no existan los libros, ¿no? El cine, ya lo ha dicho también Juan Jesús, aparece en todas mis obras, en todos mis cuentos, mis relatos, las novelas. El cine es parte fundamental. Aquí hay un relato que se titula Psicosis, que es como una especie de vuelta de tuerca de esta famosa película de Alfred Hitchcock, con la también famosa escena de la ducha, pero también aparecen otros personajes como por ejemplo vampiros, hombres lobo, la momia, el hombre invisible, para rendirle un homenaje a aquellas películas maravillosas de los años 30 y 40 de la Universal. Antes he hablado de la película El Resplandor, etcétera, etcétera. Yo no quiero tampoco aburrirles más, no quiero tampoco, aunque son 50, tampoco lo vamos a leer todo aquí, porque si no, después ya lo hemos leído, ya no lo leeremos. Pero voy a leer uno más, el último, que quizás tenga cierta relación con los que he leído antes, ¿no? También con las dificultades de las relaciones de pareja. Transcurre en un bar que se llama El Telegrama. Estaba un día tomando una cerveza en un bar que se llama El Correo, y normalmente en el bar Correo la gente ya lo sabéis, los que vayan a Córdoba, pues allá al lado de la Plaza de la Tendilla, pues la gente está en la calle, ¿no? Abarrotado en la calle, y dentro pues que es 3 metros cuadrados, no es más, ¿no? Bueno, pues un día estaba allí, me tomé un par de cervezas y pues tuve que entrar al baño. Y claro, cuando yo nunca había entrado ya al baño, normalmente la gente muchas veces pues prefiere ir al Corte Inglés, que estaba debajo, antes que entrar allí. Y cuando entré al cuarto de baño aquel, digo, madre mía de mi vida, el cuarto era 1 metro cuadrado, por supuesto, una placa de esta de las antiguas con sus huellas para poner los pies, y había muchas cosas que me llamaron la atención. Y la que más me llamó la atención es que abajo de la cisterna había la tapadera de una lata de berberecho recortada con sus dientes, y estaba allí con un alambre puesta, ¿no? Y yo dije, madre mía, este cuarto de baño hay que reflejarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces escribí un cuento que titulé, vamos a ver si me acuerdo, a ver si no lo voy a encontrar ahora. Ah, sí, 1 metro cuadrado. Lo titulé 1 metro cuadrado, pues por eso, por la estrechez del cuarto de baño. Evidentemente, no hay que ir un día al correo y entrar al cuarto de baño para constatar que todo lo que yo cuento es verdad. Es decir, porque muchas veces porque la literatura necesitamos también encontrar cosas que no aparecen en ese cuarto de baño, pero que a mí me vienen bien para que el personaje le ocurran las cosas que aquí le van a ocurrir, ¿no? Y como vemos, pues vuelve a ser un personaje que es un pobrecillo, como todos mis personajes masculinos, o muchos de ellos. 1 metro cuadrado. Dice, el servicio del bar El Telegrama es apenas 1 metro cuadrado oscuro de azulejo a media altura que tiempo ha perdieron la ilusión del blanco. La bombilla hepática del techo se enciende picando un interruptor colocado fuera, en el mínimo espacio que media entre la pared y el marco de la puerta. El urinario es un modelo antediluviano, de cuando los bares eran un lugar de reunión de hombres y las funciones del papel higiénico las hacía, sin complejo de inferioridad, un atillo de hojas de periódico cortadas en cuartillas y ensartadas en un alambre. En cualquier caso, la estrechez es tal que no permite siquiera esta opción. Hombres y mujeres, atrevidas estas, eso sí, han de compartir idéntico destino mingitorio llegado el caso de que la vejiga amenace con estallar. Eso, o andar los 50 metros que separan el bar de un centro de oportunidades del Corte Inglés situado en la misma calle. Preguntar por un baño para minusválidos sería incitar a la irrisión o al chiste tanto al camarero como a los 5 o 6 parroquianos que se reparten por la barra. Además, la puerta apenas encaja y no hay ni un mal cerrojito que invite a la intimidad. Así su dueño evita la inclinación natural de algunos por evacuar aguas mayores en sitios públicos y a la más mínima ocasión, como si anduvieran contaminados por un vidrio inteligente
que le descompusiera el estómago al saber que su culo jamás se ha asomado al abismo negro de ese retrete. No es lo normal. Al dar el telegrama la gente no va a dar cuenta de sus necesidades fisiológicas, sino a beber cerveza o, en su defecto, fino de Montilla a morir. Y lo hace en mitad de la calle, pues el local es también un pasillo estrecho dividido por una barra de moderno aluminio de unos 2 metros de largo que separa, es así, a las dos auténticas Españas, la de los camareros a un lado y la de los bebedores al otro. Bien avenido en un país todavía inclinado a la socialización que ofrecen los bares. Pues bien, en un lugar como ese perdí la poca honra que me quedaba y rodé por el precipicio de una depresión que no dejo de alimentar a base de pastillas y recuerdos que se repiten sin mesura en mi cabeza. Como si tuviera ahí arriba un nido de termitas que me carcomieran el futuro con la reminiscencia del pasado. Fue un día de principio de noviembre. Para ahuyentar el fantasma de una ruptura matrimonial que me rondaba desde hacía tiempo, de vuelta del trabajo me desvié de mi camino con la intención de ahogarlo en un par de cañas. Estaban tan fresquitas y los rayos de un sol de otoño cálido invitaban tanto al solaz que pedí otras 2 y las bebí en soledad, reclinado sobre la pared de enfrente del telegrama, al lado de un portal prohibido a su clientela por las quejas de sus vecinos. Sobre la superficie plateada de una papelera se amontonaban varios vasos vacíos. Con el último trago de la 4ª cerveza, las ganas de orinar dijeron: aquí estamos. Barajé la posibilidad de recorrer el trayecto que restaba hasta mi casa sin hacer uso de un servicio que se me antojaba, la UCI de la urgencia urinaria tras un apocalipsis nuclear. Temí, sin embargo, no aguantar y opté por cruzar el pasillo ante la mirada inquisitorial del camarero, que pensaría: otro que no sabe beber como un hombre. A fin de cuentas, serían 1 o 2 minutos. Nadie se muere de asco en tan poco tiempo. Con este pensamiento, encendí la luz y entré en el mingitorio desabrochándome ya los 3 o 4 botones de la portañuela del vaquero. Fue liberar el pájaro y expulsar el primer chorro cálido de orina y una sensación de placer y libertad recorrió todo mi cuerpo. Porque pocas cosas hay tan satisfactorias para el ser humano como entregarse a procesos excretores cuando se ha llevado el organismo hasta sus límites. Los ojos cerrados y el grifo abierto por el que se me derramaba en catarata el río rumoroso de la vejiga transportaron mi mente a un paraíso primero y segundos después a un infierno. Las imágenes más hermosas de mi relación con Isabel desfilaron igual que flashes vertiginosos por la trastienda de mi retina. Inconscientemente empecé a dar vueltas a la alianza que desde el día de nuestra boda jamás me había quitado del anular de mi mano derecha, con tan mala fortuna que en uno de los giros el anillo recorrió la falange proximal, la media y la distal para escurrírseme entre los dedos y precipitarse al vacío. Un repique de metal sobre porcelana seguido de un plof acuoso despertaron el mínimo letargo al que me había entregado para ver, por encima del menguante chorro de orina, cómo la alianza se hundía lentamente en la laguna estigia del retrete. ¡Joder, no!, grité en voz baja como para mí mismo. Devolví el pájaro a su jaula sin sacudir la última gota y me apresté célere a ensartar los botones en sus respectivos ojales. No tenía tiempo que perder. Quería recuperar a toda costa el anillo, sobreponiéndome al asco y a la vergüenza de salir afuera y pedirle al camarero una solución a mi problema. Transmutado en una especie de MacGyver de saldo, miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera ayudarme en el rescate. El inexistente mobiliario de baño, reducido a una cisterna suspendida más arriba de los azulejos de la que bajaba un desagüe rematado al final por la tapadera cortante de una lata grande de berberechos, atornillada al tubo, no ofrecía en principio demasiadas posibilidades. Sin embargo, un alambre como carretera de montaña que hacía las funciones de cadena para vaciar la cisterna iluminó el reducido espacio del baño con su mundo de infinitas perspectivas. Aun a riesgo de herirme las yemas de los dedos, cosa que ocurrió enseguida, desenrosqué el alambre de su sujeción empleando toda mi fuerza. Doblé la punta a modo de gancho o anzuelo, me acuclillé y traté de atrapar el anillo que apenas brillaba en el fondo de aquel agua turbia. Cuando ya lo tenía casi ensartado y un destello de triunfo centelleaba en mis ojos, alguien fuera apagó la luz pensando que el servicio estaba vacío y empujó la puerta, que para colmo abría hacia adentro en 2 hojas unidas por varias bisagras, y me hizo perder el equilibrio. El resultado fue un fuerte golpe en la frente contra los azulejos húmedos de orina, un corte en la palma de la mano con la dentición de la tapa de berberechos, que me obligó a ponerme la inyección del tétanos más tarde, y la pérdida del alambre con el que deseaba rescatar de todo corazón aquel símbolo de mi maltrecho matrimonio. Como quiera que el individuo manifestara claros síntomas de ebriedad, porque hablaba solo y en voz alta, y también lo urgía miccionar, no reparó en mi presencia, pues pensó que la oposición de mi cuerpo a la apertura de la puerta no era sino un problema derivado de su extraña y peculiar estructura. A oscuras derramó su orina sobre mí, y solo mis gritos provocaron que, sorprendido, accionara el interruptor de la luz. Las miradas todas de la clientela al unísono se